Hola, en este video hablaremos sobre los comandos de red. El primero de ellos es ipconfig. ipconfig es uno de los comandos de consola más conocidos y utilizados. Nos muestra los valores de configuración de la red TCP/IP, tanto el protocolo IPv4 como el último protocolo que es el IPv6. Este comando nos muestra la dirección IP del computador, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada, la que nos permite el acceso a Internet. Para ejecutarlo debemos abrir la consola de comandos. Podemos presionar Windows más R o también podemos hacer clic en la lupa y colocar CMD. Cualquiera de las dos formas es válida. Una vez aquí en la consola de comandos escribimos ipconfig o ipconfig y tecleamos Enter. Como les dije anteriormente, nos va a mostrar la dirección IP del equipo, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Existen varios modificadores y opciones que se pueden emplear con ipconfig. Uno de ellos es ipconfig /all o al. Presionamos y nos muestra información más detallada, como la dirección IPv4, la máscara de subred, la concesión obtenida, puerta de enlace predeterminada, el servidor DHCP, el DHCP versión 6, entre otra información. También podemos utilizar el comando ipconfig release, ipconfig /release o release, que lo que hace es liberar todas las direcciones IP del adaptador. Fíjense cómo hemos perdido la conexión. Si abrimos nuestro navegador, observamos que no tenemos conexión. Bien, ahora vamos a utilizar el comando ipconfig /renew o renew, que va a renovar la dirección IP de nuestro adaptador. Damos clic en Enter y ahora en cuestión de segundos vamos a tener conexión a Internet. Fíjense cómo ahora sí aparece la dirección IPv4, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Otra opción del comando ipconfig viene siendo ipconfig /display DNS. Damos Enter y nos muestra el contenido de la caché de resolución DNS, o sea, todos los DNS de las páginas que hemos ingresado con anterioridad. Pueden ver aquí DNS de Google, de Amazon, todos estos DNS es el historial del navegador. Bien, para poder borrar esto, vamos a bajar aquí a la línea de comandos y tecleamos ipconfig /flush DNS. Flush es como decir literalmente en inglés enjuagar. En este caso vamos a limpiar todos los DNS o el historial de Internet. Tecleamos Enter y aquí dice se vació correctamente la caché de resolución de DNS. Podemos nuevamente escribir ipconfig /display DNS y observamos que no hay nada. Vamos ahora a hacer un ejercicio. Abrimos el navegador Google Chrome, vamos al historial y observamos que hay algunas páginas que han visitado recientemente: Amazon, Netflix, Celular Galaxy, etc. Pero ahora vamos a ingresar o vamos a abrir una página de incógnito. Bien, vamos a abrir intel.com y vamos a ver, por ejemplo, ver productos y vamos a abrir este procesador. Bien, ahora cerramos el navegador y si vamos al historial podemos ver que la página de Intel no aparece reflejado aquí en el historial. Cerramos el navegador y vamos ahora nuevamente a teclear el comando para ver los DNS, que sería ipconfig /display DNS. Perdón, cometí un error. ipconfig /display DNS. Enter y observen la cantidad de DNS. Intel. Esto significa que los navegadores dejan rastro. Por más que navegues de incógnito, los navegadores no guardan la información. Sin embargo, la caché de resolución de los DNS queda almacenada en el símbolo del sistema o en la línea de comandos. Si quieres hacer una copia de la caché de resolución DNS, puedes hacerlo de la siguiente manera. Tecleamos ipconfig
barra display DNS, espacio, colocamos el signo mayor que y colocamos el nombre del documento que queremos crear. Puede ser caché DNS o historial DNS o el nombre que prefieras, .txt. Es muy importante colocar la extensión txt para que se guarde como un archivo de notas o de texto. Tecleamos Enter y ahora quedó guardado en la siguiente ruta, en disco C, usuario, Cambic. Vamos a buscarlo. Abrimos el explorador de archivos, este equipo, disco C, usuarios, Cambic, y aquí está, caché DNS. Aquí tenemos todo el historial. Esto te puede servir para examinar con mayor detenimiento todos los DNS. Bien, cerramos, cerramos y cerramos. También existe PowerShell. PowerShell es una versión más avanzada y moderna de CMD, con características, mejoras adicionales y nuevos comandos. Para los fines de este curso básico puedes utilizar CMD o PowerShell. Vamos a cerrar CMD. Podemos presionar Windows más R y escribir PowerShell con doble L. O también podemos en la lupa o en buscar, dependiendo de la versión de Windows que tengas, escribir PowerShell. Como dije anteriormente, PowerShell es una versión mejorada con nuevos comandos, pero los comandos que estamos viendo en este curso son los más importantes. Por ejemplo, podemos escribir ipconfig y nos va a mostrar exactamente la misma información. O ipconfig barra display DNS. Bien, nos va a mostrar los DNS. También podemos borrar con ipconfig barra flush DNS y se vació correctamente la caché de resolución de DNS. Muy bien, hemos finalizado con el comando ipconfig y las diferentes opciones. Te mostré cómo ejecutar estos comandos tanto en la consola de comandos como en PowerShell. En el próximo video veremos el comando ping. Gracias por tu atención y nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.